están? Bien, también. Bueno, el día de hoy vamos a seguir informando sobre el avance a la atención de emergencia por las lluvias. Se encuentra con nosotros el general secretario Ricardo Trevilla Trejos, secretario de la Defensa, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina, y está a distancia conectada la directora de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, para informar de los avances que tenemos en la atención. Le vamos a dar la palabra primero a Jesús para que nos informe de los municipios afectados, cuántos municipios hay en cada estado de la República afectados y cuántos son catalogamos como prioritarios, y al mismo tiempo el avance en la apertura de caminos y carreteras y un sistema de información que hemos desarrollado para tener toda la información con mucho mayor detalle. Después el general secretario va a informar sobre los puentes aéreos, un equipo muy completo que se instaló en el estado de Hidalgo, y los avances también de lo que les corresponde a ellos en la limpieza de Poza Rica, Álamo, en el estado de Veracruz, y el almirante secretario también de los puentes aéreos en el caso de Veracruz, que le tocó a Secretaría de Marina. En todos los casos estamos coordinados con los gobiernos de los estados, nos reunimos con los gobernadores todos los días a las 7 de la noche de manera virtual para revisar el avance, y desde el Gobierno de México, en el caso de Hidalgo, tiene la responsabilidad de los puentes aéreos y la atención a las comunidades aisladas la Secretaría de la Defensa, y en Veracruz la Secretaría de Marina. Y después le daríamos la palabra a Emilia para que informara los avances en la puesta en marcha del servicio eléctrico y las razones por las cuales todavía hay un porcentaje de comunidades que no tienen servicio, y los mecanismos que vamos a utilizar para que pueda llegar el servicio eléctrico. El cierre de la conferencia, como siempre, el detector de mentiras. Bueno, vamos, Jesús. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances en la atención de afectaciones en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores. Adelante. Este es el actualizado al día de hoy. Tenemos 376 incidencias o interrupciones, atendidas 161, 118 en proceso de atención, y el día de ayer se liberaron ya 25, es decir, ya hubo paso, aunque sea provisional, pero ya hubo paso en 25 de las interrupciones. Puentes afectados tenemos 54. Tenemos en total 681 maquinarias operando, 5.417 trabajadores, aquí estoy sumando los equipos de defensa y de marina, y en total 141 frentes de trabajo. Adelante. Aquí está el resumen por municipios. Tenemos en total 111 municipios afectados, 69 prioritarios y localidades incomunicadas 191. Adelante. Aquí lo tenemos por estado. En el caso de Hidalgo, 28 municipios en total afectados, 26 denominados prioritarios, es decir, con mayores efectos. Incomunicadas pasaron de 184 a 111, 73 menos. Ya el día de ayer esto se hizo una verificación por parte de la Defensa, de la Secretaría de Gobernación del Estado. Y los municipios prioritarios pasaron de 23 a 26 porque 3 de ellos fueron reclasificados al contar con más de una localidad no comunicada. Adelante. En cuanto a Puebla, tenemos 23 municipios afectados, 17 mencionados o indicados como prioritarios, y pasaron las localidades incomunicadas ayer de 32 a 29, es decir, 3 menos. La siguiente. En el caso de Querétaro, 8 municipios afectados, 2 prioritarios y
localidades incomunicadas pasaron de 17 a 3, es decir, 14 menos el día de ayer. Adelante. En San Luis Potosí, 12 afectados, 2 prioritarios, y pasaron de 4 a 2 las localidades incomunicadas. Adelante. Y finalmente Veracruz, 40 municipios afectados, 22 prioritarios, y pasaron las localidades incomunicadas de 51 a 46. Adelante. Esta es una muestra del sistema estratégico de control y seguimiento de incidencias que estamos aplicando. Cada punto donde tenemos una interrupción está identificado, está georreferenciado, pero además ya está diagnosticado con el tipo de afectación. Algunos corresponden a derrumbes, otros son puentes, son estructuras. Hay especialistas verificando en cada uno de estos puentes la condición, si todavía puede haber paso provisional o si inclusive se tiene que cerrar y buscar una ruta alterna. Y también ya dependiendo del daño se está empezando a hacer la revisión de la proyección de lo que sería la reconstrucción. Entonces esto pues se está actualizando constantemente y con especialistas. Adelante. Aquí imágenes del caso de Hidalgo, 244 incidencias, pero ya hay 114 caminos abiertos, 83 abiertos parcialmente y 47 que siguen con interrupción. 155 máquinas trabajando, 310 trabajadores en 99 frentes de trabajo y, bueno, 111 localidades incomunicadas, que es la cifra que vimos al inicio. El tipo de trabajos que se están realizando y 22 puentes afectados. Ya tenemos dictaminados 12 y el día de hoy esperamos lograr tener acceso a los últimos días por parte de los equipos técnicos. La siguiente. En el caso de Puebla, 33 incidencias, 4 caminos abiertos, 14 parcialmente y 15 aún cerrados. Tenemos 34 máquinas, allí llegó equipo pesado a Pahuatlán, que es el punto donde tenemos una interrupción importante para las localidades incomunicadas y hoy estará trabajando esa zona, calculamos de 2 a 3 días para liberarla. Estos son los equipos que llegaron el día de ayer, llegaron más de 12 equipos a ese punto y hoy esperamos que lleguen otros 20. La siguiente. En Querétaro, 37 incidencias, 7 caminos abiertos, 2 parcialmente y 28 que todavía tienen interrupciones menores, pero que hoy esperamos estar avanzando de manera importante ya en los caminos alimentadores, sobre todo, municipales y alimentadores. La siguiente. En el caso de San Luis Potosí, todavía 2 localidades y pues continuamos trabajando, 15 caminos abiertos y 2 con alguna afectación que es la que impide llegar a esas comunidades. Adelante. En el caso de Veracruz, 45 interrupciones, 21 caminos abiertos, 17 parcialmente, 7 caminos cerrados. Ayer se hizo la evaluación de los puentes provisionales, lo que les llamamos Acro o Baylis. No es factible moverlos con los helicópteros, entonces ya se están consiguiendo tubos para hacer rellenos y con eso liberar la afectación que tenemos un puente en Sontecomatlán, que es lo que tiene aislado a Ilamatlán y a toda esa zona. Eso esperamos resolverlo en el orden de 5 a 6 días. Ya se está trabajando y yo creo que en 2 días más llegamos a Sontecomatlán liberando todo el camino. Está allá, hoy llega el subsecretario de Infraestructura allá para apoyar las labores, la subsecretaria de Transportes está en Hidalgo, estamos con los directores generales de Conservación y de Carreteras también apoyando en los diferentes estados, entonces los equipos y la estructura de la Secretaría está trabajando en sitio. La siguiente. Bueno, ya estamos apoyando también en Poza Rica y en Álamo y estaremos entrando al Ligo, está llegando ya maquinaria
a todos los sitios. Entonces, como resumen, traemos las 376 incidencias, 161 atendidas, 661 trabajadores y 358 máquinas, 141 frentes de obra y bueno, están los puentes aéreos que estarán informando la Defensa y Marina. Y en la red federal siguen los 2 puentes en proceso en Hidalgo. Ya estamos trabajando en ellos, calculamos en 3 días los 2 puntos que tenemos de afectación en los puentes Garcés, estar liberándolos. Aquí agradecer a todos los equipos, a las empresas, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que nos están apoyando con todos estos equipos y que siguen llegando maquinaria, más, bueno, pues todos los trabajadores y personal que está laborando. Es cuanto. Gracias, Jesús. General. Buenos días. Por lo que se refiere a la aplicación del plan de N13 en los 5 estados, adelante por favor. En esta lámina vemos el total de efectivos empeñados en esos 5 estados. Son 8,389. El día de ayer se incrementaron 500 más en el estado de Veracruz. Tenemos 21 aeronaves de ala rotativa. Se incrementaron 13 más a las que teníamos y que se informó en el día lunes. 4 cocinas comunitarias con capacidad cada una para abastecer 10,000 raciones diarias, 44 maquinarias pesadas, 43 volteos, se incrementaron 12. Se aumentaron también 30 vehículos de 6,5 toneladas para hacer un total de 88, así como se aumentaron también 9 tractocamiones para hacer un total de 15. Adelante, por favor. Por lo que se refiere a los resultados, al acumulado de lo que ha realizado el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, del 9 al 14 de octubre, resalta la evacuación de 344 personas, 198 vía aérea, 12 lacustre por lanchas y 135 vía terrestre. También se han efectuado por parte del personal de la Fuerza Aérea 121 operaciones aéreas. Se han repartido 75,387 despensas, poco más de 181,000 litros de agua embotellada, 44,000 raciones calientes se han repartido, 92 albergues con 4,372 personas se han establecido, 3,000 viviendas desasolvadas, 72 escuelas, 708 árboles retirados, poco más de 65,000 metros cúbicos de piedras y tierra retirados, 74,000 metros cúbicos de limpieza de calles y avenidas. Adelante, por favor, el que sigue. El día de ayer, por instrucciones de la señora Presidenta de la República y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, me trasladé al área serrana de Hidalgo, que es donde se encuentra el mayor número de comunidades aisladas, con el fin de recabar información de la población de esas comunidades. Y en base a eso se determinó establecer 3 puentes aéreos de la siguiente manera. Inicialmente, todos los helicópteros los teníamos en el Aeropuerto Internacional de Pachuca y de ahí estaban saliendo al área serrana. Eso implicaba mucho tiempo y menos vuelos, menos capacidad de apoyo de los helicópteros. Luego entonces se establecieron 2 bases avanzadas logísticas, una en Zimapán y otra en Zacualtipan, y continúa la base de operaciones principal en el aeropuerto de Pachuca. Esas bases avanzadas logísticas que se encuentran en Zimapán y en Zacualtipan disponen de despensas. Se trasladaron el día de ayer tráilers con despensas y también cisternas con
turbocina necesaria para los helicópteros. También personal de controladores aéreos, de vuelos aéreos y medicinas. Medicinas que en coordinación con el IMSS y el IMSS Bienestar nos han proporcionado. Ellos saben qué tipo de medicinas porque tienen gente desplegada en toda esa área serrana y conocen bien qué es lo que se les debe de abastecer en materia de medicinas a esas comunidades, principalmente en aspectos relacionados con diabetes, con hipertensión, etcétera. Bien, para materializar estos 3 puentes aéreos disponemos de 21 helicópteros, 14 de la Secretaría de Defensa Nacional, 1 de Marina, 3 del Gobierno del Estado y 3 de empresas privadas. En el caso de Zimapán, ustedes pueden observar, ahí se encuentra una base logística avanzada con 5 helicópteros encargada de abastecer 28 comunidades aisladas. En el caso de Zacualtipan, la base avanzada logística dispone de 6 helicópteros para abastecer 26 comunidades. Y por lo que se refiere a la base principal establecida en el aeropuerto de Pachuca, se encuentran 10 helicópteros para apoyar a 57 comunidades. Este despliegue que se materializó el día de ayer, insisto, nos reduce mucho el tiempo de apoyo y aumentan los vuelos y luego entonces las comunidades apoyadas. El total de despensas que es posible distribuir es de 4.872 despensas, cuando menos, porque estimamos que al acercar ahora los helicópteros es muy probable que lleguen a volar hasta realicen 8 vuelos diarios cada helicóptero, siempre y cuando lo permitan las condiciones meteorológicas. Hay muchas nubes bajas, entonces van a buscar espacios aéreos, hay una gran coordinación todos los días, de manera inmediata, precisamente con los controladores de operaciones aéreas, con el Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cómo operan estos puentes aéreos? Bueno, los vuelos que van de las bases avanzadas logísticas y de la base principal de Pachuca llevan en un primer término alimentos y agua y medicinas. Y de regreso en los viajes de vacío trasladan a personal de las comunidades que requiere atención médica más especializada y los llevan a Pachuca. También tiene la misión el personal militar que va en estos, se traslada también en estos vuelos, de recabar mucha información respecto a los caminos incomunicados. Esa información es proporcionada, por supuesto, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también directamente al personal militar que cuenta con maquinaria pesada en esas áreas. De igual manera, estableció un centro de comunicaciones en el puesto de mando ubicado en el aeropuerto de Pachuca para tener enlace con los delegados de las comunidades aisladas. En algunas comunidades sí hay señal de internet, pueden comunicarse con celular, en algunas les falta electricidad, pues están transportando plantas de energía, y en donde definitivamente no se pueden comunicar, vamos a desplegar personal del servicio de transmisiones utilizando radios de campaña. Esos operan con celdas solares. De esa manera, todos los días se va a recabar información de las necesidades de estas comunidades para tratar de dirigir directamente los vuelos con lo que requieran. Adelante, por favor. Y por lo que se refiere al apoyo del personal militar que está dando en Poza Rica, Veracruz, estos son los resultados acumulados del 9 al 14 de octubre. 5.800 despensas distribuidas vía terrestre y aérea, 19.100 litros de aguas repartidos, 400 casas desasolvadas, 270 vehículos retirados, 175 viajes con camiones de basura y 11.750 metros cúbicos retirados de lodo y escombro. Aquí, por favor.
Y estos son los resultados en Álamo, Veracruz, del mismo periodo. 8,000 despensas distribuidas, 14,000 litros de agua repartida, 11,450 raciones calientes, 360 viviendas desasolvadas, 115 árboles retirados, 43 vehículos retirados, 222 viajes con camiones de basura, 14,600 metros cúbicos retirados de lodo y escombro y 14,327 metros lineales de limpieza de calles y avenidas. Todo, señora presidenta. Muy buenos días. Da la siguiente, por favor. Voy a informar las acciones de la Secretaría de Marina en el estado de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. Tenemos ahorita, en este momento, 4,300 elementos desplegados, 1,000 más que lo que hemos reportado anteriormente, de los cuales estamos desplegando 1,000 elementos en el Higo, que es otra comunidad que está bastante afectada. En Poza Rica tenemos 1,161, en Álamo 450, en Puebla 700, en Hidalgo 700 y San Luis Potosí 289. Estamos operando con 102 vehículos, 8 aviones, 2 de transporte y 16 de reconocimiento, 9 helicópteros, 5 buques, 19 embarcaciones, 10 drones, 3 plantas potabilizadoras, 6 cocinas móviles y 32 equipos de maquinaria pesada. La siguiente, por favor. En cuanto a Poza Rica, hemos apoyado a 3,701 personas con 299 atenciones médicas, 725 personas trasladadas a albergues, 88 vías despejadas, 9 toneladas de basura retiradas y 12,000 litros de agua distribuidos. Operamos con 1,161 personas, 33 vehículos, 2 embarcaciones, 2 cocinas móviles, 1 planta potabilizadora, 6 helicópteros, 5 aviones, 3 drones, 4 volteos y diferentes equipos adicionales. Hemos distribuido 1,500 despensas y 9 toneladas de sardina. La siguiente, por favor. En Poza Rica se nos asignó el sector 2, donde de acuerdo con las evaluaciones son 6 colonias las que fueron afectadas en este sector, 66 calles. Se estima un total de 5,745 viviendas. Estamos efectuando limpieza de calles y dando apoyos a la población con un avance aproximado del 32% hasta este momento. La siguiente, por favor. En cuanto al Álamo, tenemos que hemos apoyado a 4,445 personas, 439 atenciones médicas, 1,137 personas trasladadas a albergues, 101 vías despejadas, 9 toneladas de basura y 12,000 litros de agua entregadas, con 14 vehículos, 2 embarcaciones, 2 cocinas móviles, plantas potabilizadoras, helicópteros, drones y equipo pesado, 1,500 despensas y 600 raciones. La siguiente, por favor. Aquí también tenemos asignado el sector 2, donde son 6 colonias afectadas con 57 calles. Se estima un total de 1,875 viviendas afectadas y llevamos ahorita un avance del 40% en la limpieza y el apoyo a la población. También ya la siguiente, por favor. También en el Higo tenemos 1,000 personas con 3 vehículos, 25 equipos de zapa y 2 embarcaciones. Ahí estamos principalmente operando con embarcaciones porque todavía hay muchas áreas inundadas. Estamos iniciando a entrar a las poblaciones. La siguiente, por favor. En el caso de las poblaciones que se encuentran incomunicadas son 46, en el municipio de Higo hay 18, en el Ilamatlán, Sonteconatlán, Texcatepec, Zacualpan hay 22 y en Iguatlán de Madero hay 6. ¿Cómo lo hicimos? Dividimos el área en 3 sectores, el sector Alfa, al norte, el Bravo y el Charlie. Para eso contamos con 12 helicópteros, 7 de la Secretaría de Marina, 2 del Gobierno del Estado de Veracruz, 1 del Gobierno de Tamaulipas y 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional. La siguiente, por favor. Para atender las poblaciones, para el caso del municipio de Higo, movimos la base de operaciones al puerto de Tampico, porque nos queda más cerca de Tampico al Higo que desde Poza Rica.
Ahí vamos a desplegar 3 helicópteros de Marina y uno del gobierno de Tamaulipas para visitar todas las comunidades el día de hoy. La mayoría, depende de las condiciones meteorológicas, pero la intención es diario hacer una visita a cada una de las comunidades. La siguiente, por favor. En el caso del sector Bravo, ahí hay 4 municipios. Vamos a operar desde Poza Rica con un helicóptero de Marina, 2 helicópteros del gobierno de Veracruz y los 2 de defensa. De esa manera vamos a también a llevar los apoyos a las diferentes poblaciones. Independientemente de eso, en cada una de las poblaciones y en cada uno de los municipios tenemos designado personal responsable de coordinar las acciones tanto de apoyo a la población como de las operaciones aéreas. En el sector C, que corresponde al municipio de Izhuatlán de Madero, tenemos 6 comunidades que están aisladas. Ahí vamos a operar desde Poza Rica también con 2 helicópteros Mi-17 y un Black Hawk de Marina, y de la misma manera tenemos personal desplegado en cada una de las comunidades. La siguiente, por favor. También para Puebla continuamos operando con 700 elementos, 14 vehículos, 3 embarcaciones, una planta potabilizadora, helicópteros, un helicóptero y drones. Hemos apoyado a 568 personas, 88 atenciones médicas, 756 personas que se han trasladado a albergues y otros apoyos como son despensas, agua y otras despensas que nos han proporcionado dependencias del gobierno. La siguiente, por favor. En Hidalgo tenemos 700 elementos con brigadas de respuesta inmediata para acudir a las poblaciones con un helicóptero, 19 vehículos, 4 embarcaciones. Hemos apoyado a 99 personas evacuadas, 7 atenciones médicas, 16 traslados a albergues, 7 vías despejadas, 13 toneladas entre árboles y espectaculares removidos y 8.100 litros de agua. Hemos distribuido más de 1,000 despensas, entre otros apoyos. La siguiente, por favor. En el caso de San Luis Potosí, tenemos 289 elementos con 19 vehículos, 6 embarcaciones, una cocina móvil y 3 drones. Ahí hemos apoyado a 376 personas, 57 atenciones médicas, 13 traslados a albergues, 6 vías despejadas, 10 espectaculares y árboles removidos y 5 toneladas de basura. Ahí estamos dando comida caliente, llevamos a un promedio de 390 raciones diarias. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Emilia, ¿Ariadna se pudo conectar o no? Adelante, Emilia. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta, voy a informar sobre las labores de restablecimiento del suministro eléctrico por fuertes lluvias en la región oriente del país en los avances al día de hoy. Si me pueden poner la presentación, por favor. Al momento llevamos el 92% de avance. Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles, derivado ya de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer. Mantenemos actividades de restablecimiento día y noche y a través del Sistema Nacional de Protección Civil avanzamos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la CONAGUA, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales donde tenemos presencia continua. Como bien lo explicó el general Trevilla, nos están apoyando para poder también hacer el traslado de plantas móviles para poder recuperar el suministro independientemente de nuestra labor de rehabilitación de las líneas de transmisión y distribución y las subestaciones que estuvieron afectadas. Adelante, por favor. Iniciamos con el estado de Hidalgo, donde tuvimos una afectación de 8,344 usuarios. Aquí las principales problemáticas que hemos tenido son deslaves y las condiciones meteorológicas que nos retrasan un poco para los avances. Estamos trasladando más personal y materiales, pero con helicópteros, siempre y cuando las condiciones climatológicas permiten los vuelos, y intensificaremos las labores de restablecimiento, aprovechando la mejora en las condiciones climáticas. Igualmente, principalmente las afectaciones que tenemos en este estado se deben a postes derribados por los terrenos reblandecidos derivado de las intensas lluvias. Los recursos que en este estado tenemos desplegados son 544 trabajadores, 74 grúas, 60 vehículos pick-ups, un helicóptero para poder también hacer el traslado, así como iniciar las maniobras para levantar postes y restablecer las líneas, y 3 drones, donde por avanzada hacemos un diagnóstico del terreno y nos preparamos para poder
tener el suministro de todos los materiales y así el equipo humano que va a estar trabajando. Los daños que tuvimos en este estado fue una subestación, 189 postes, 10 transformadores y 86 tramos de cable conductor. Adelante, por favor. En lo que respecta al estado de Veracruz, tenemos afectados 10,471 usuarios, donde la principal problemática son estructuras y postes colapsados en líneas de alta tensión por igual reblandecimiento de terreno y 3 subestaciones con daños considerables que ya están sometidas a de las inundaciones. Cabe mencionar que el acceso del personal fue un desafío importante debido al derrumbe de puentes por la creciente del río. Recursos que tenemos destinados aquí a Veracruz, 116 trabajadoras y trabajadores electricistas, 21 grúas, 18 vehículos pick-ups, un helicóptero y 2 drones. Daños que tuvimos a reportar son 2 líneas de transmisión, 3 subestaciones, 99 postes, 31 transformadores y 31 tramos de conductor. Adelante, por favor. En Puebla, 2,942 usuarios afectados, donde también tuvimos dificultades para el acceso por los puentes colapsados y postes derribados por el terreno resblandecido. Los recursos destinados por CFE para seguir las instrucciones de la Presidenta, 66 trabajadores y trabajadoras electricistas, 12 grúas y 16 vehículos pick-ups. Los daños que tuvimos aquí en este estado son 46 postes, 4 transformadores y 40 tramos de cable conductor. Adelante, por favor. En el estado de Querétaro tenemos 157 afectados pendientes de restablecer y en coordinación con los pobladores y los gobiernos municipales hemos recorrido a través de caminos altos y estamos también apoyando que muchos caminos que todavía están inaccesibles que utilizan de manera convencional el acceso a pobladores. Los recursos que hemos desplegado aquí son 15 trabajadores y trabajadoras electricistas, 2 grúas articuladas y 6 vehículos pick-ups. Poder atender el daño en 22 postes, un transformador y 37 tramos de cable conductor. Adelante, por favor. Para los puntos de difícil acceso, hemos dispuesto 2 helicópteros, unos que nos utilizamos para el traslado de materiales y también para ejecutar las maniobras para el hincado de los postes y poder levantar las líneas que están dañadas. Hemos trasladado 389 toneladas de materiales a todas las regiones que están siendo afectadas para poder continuar con las labores de restauración. Adelante, por favor. Estos son algunas fotografías de las actividades y videos que estamos llevando a cabo con el equipo de los compañeros electricistas para poder restablecer en el menor tiempo posible servicios que tenemos pendientes. Adelante, por favor. Igual, estas son fotografías de la supervisión técnica que se realizó el día de ayer por parte del equipo directivo de aquí de la CFE, donde estuvimos en los compañeros de subestación La Palma en Poza Rica para el restablecimiento el día de hoy de esa subestación y ya está siendo rehabilitada. Adelante. En conclusión, mantendremos las labores de manera ininterrumpida hasta que alcancemos el 100% de usuarios afectados. Hemos incrementado los recursos e identificado las labores de establecimiento conforme hemos dado las dificultades que hemos encontrado en los terrenos y en el acceso a las comunidades. Y es importante señalar que el CFE nos estricta comunicación con Conagua, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales para el control de conductas y desfogue de las presas. Todo esto cuidando siempre las afectaciones que podían tener las personas que viven en orillas de las cuencas. Adelante, por favor. Y en resumen, llevamos un 92% de restablecimiento ya encuestados que están ahorita en atención, con 741 trabajadores y trabajadoras electricistas, 109 grúas articuladas, 100 vehículos pick-ups, 5 drones y 2 helicópteros, con un restablecimiento ya en Hidalgo del 85%, Veracruz del 92%, Puebla del 89% y Querétaro el 97%.
Aunado a esto, continuamos con la entrega de los 13,000 sin costo en los centros de atención a clientes para poder tener acceso al servicio de telefonía celular y que incluye 2 GB de navegación, 250 minutos para llamadas nacionales a Estados Unidos y Canadá y 250 mensajes SMS. Todo esto en coordinación con la Agencia de Transformación Digital. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, Emilia. ¿Está Ariadna? Ariadna, buenos días. ¿No está conectada? A ver si quieres pon la presentación. Los compañeros, tanto Emilia como las compañeras, Emilia como Ariadna, están en campo, por eso no pudieron estar hoy de manera presencial. Pero este es el avance de los censos de vivienda afectadas. Hasta ahora se han censado 13,377 viviendas por parte de nuestros compañeros servidores y servidoras de la Nación. Adelante. Aquí está el avance: en Hidalgo 880, Querétaro 456, Puebla 3,383, San Luis Potosí 1,000 y Veracruz 7,658. Adelante. Y aquí están las colonias en particular y las localidades. Adelante. Adelante. Estos son los campamentos, porque los compañeros pues son 6,000, tienen que llegar al lugar, hacen campamentos y de ahí se trasladan a cada una de las localidades para iniciar los censos. Bueno, muchas gracias. Pues esta es la información. Quiero destacar varios temas. Lo primero es que trabajamos de manera coordinada entre las instituciones del Gobierno de México, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Segundo, hay un sistema ya de información que tiene tanto Defensa, Marina, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Bienestar, Comisión Federal de Electricidad, donde sabemos ya qué puntos de cada uno de los caminos está obstruido, cuántas máquinas se requieren, cuál es el esquema para poder ir abriendo cada uno de los caminos. Eso lo coordina el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Formalmente al gobierno federal le toca solo los caminos federales, pero estamos con todo apoyando para la apertura de los caminos estatales y municipales. Ahora es prioridad abrir los caminos y después ya vendrá pues la etapa de reconstrucción formal. Segundo, las localidades aisladas están principalmente, todavía hay algunas en Puebla, pero están principalmente en Hidalgo y en Veracruz. En el caso del estado de Hidalgo está la Secretaría de la Defensa Nacional. Personalmente el secretario estuvo ayer incluso en algunas localidades aisladas, se trasladó por helicóptero y está toda la logística para estar llevando alimentación y se está haciendo un censo para ver qué requiere cada comunidad para poder llevarlo en estos días. Algunas requieren agua, otras no porque tienen un manantial o un río cercano. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, se está llevando el apoyo, incluso se están trasladando por helicóptero plantas de suministro de electricidad emergente, en lo que Comisión Federal de Electricidad puede restablecer todo el servicio eléctrico. En el caso de Veracruz está la Secretaría de Marina haciendo estos puentes aéreos que se llama para poder llevar las necesidades a cada una de las localidades aisladas. CFE trabajando con todos sus trabajadores y trabajadoras que llegan a pie y en distintos lugares restableciendo torres caídas, subestaciones que no están funcionando para poder tener el 100% de servicio eléctrico y al mismo tiempo los servidores y servidoras de la Nación que ya están llegando a las localidades, incluso cuando no pueden trasladarse con vehículos, se están trasladando a pie para poder iniciar los censos en cada uno de los lugares. Además, tenemos responsables por cada zona,
En el caso de Veracruz, nombré responsables para apoyar al Estado de Veracruz y a los municipios. La gobernadora ha estado trabajando desde el primer momento, pero requieren mucho apoyo federal por la magnitud de las afectaciones. Está el director de la Conagua directamente en Poza Rica, ayudando a la coordinación. En el caso de Álamo está la responsable de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores. En el caso de Ligo, que es una comunidad que todavía tiene un nivel muy importante de agua, está Sebastián Ramírez, el director de Fonatur, y en el caso de otra comunidad en Veracruz está el subsecretario de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez, coordinando y apoyando al gobierno del Estado en todos los trabajos. En el caso de Hidalgo está todo el equipo de la Secretaría de Gobernación apoyando al gobernador y obviamente a la Secretaría de Bienestar. En el caso de Puebla, con un equipo importante, está Leticia Ramírez apoyando y levantando todas las necesidades. En el caso de Querétaro, ahí están los servidores de la Nación apoyando, ahí no tuvo tantas afectaciones, sí en caminos, pero no en viviendas. Y en el caso de San Luis Potosí, el día de hoy me traslado a Tamazunchale, terminando la conferencia, para poder revisar con el gobernador qué otras necesidades tiene. Ahí, como no hubo tantas afectaciones, han avanzado ya mucho y el día de hoy inicia ya incluso la fumigación para evitar el dengue. Entonces, como ven, hay mucha coordinación, mucho trabajo y sobre todo pues agradecerle a todo el equipo del Gobierno de México, los gobernadores y gobernadora de los estados y presidentes y presidentas municipales que han estado trabajando pues prácticamente 24/7, como se dice. Bueno, esta es la información del día de hoy. Vamos a las preguntas. Vamos aquí, Carlos, y luego acá, atrás. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, preguntarle si hay actualización en las cifras. Ayer nos comentaba que no había actualización en cuanto a personas fallecidas y desaparecidas. ¿Se mantienen 64 y 65? Sí, hay una persona más fallecida en el estado de Hidalgo. Estamos haciendo un micrositio, esto es importante, de información pública para que todo esto se pueda conocer. Yo creo que el día de hoy en la tarde ya se tiene la información. Otro dato importante es que se han localizado 103 personas a partir del 079 que se habían reportado también como no localizadas y a través de la comunicación con los estados fueron localizadas. Más tarde podemos dar la cifra de personas que lamentablemente fallecieron y las que aún no han sido localizadas. Gracias. Preguntarle cómo se define un municipio prioritario. Hablaban de 69. ¿Cuáles son las características para ponerlo en esta categoría? Número uno es el porcentaje de viviendas afectadas en el municipio y en la localidad. Hay localidades donde hay 5,000 viviendas y solo hay 10 viviendas afectadas. Se atiende de todas maneras, pero prioritarios se define a partir del porcentaje de viviendas afectadas, que es alrededor del 30%, 20% de las viviendas afectadas. Se atienden todos, pero se le da pues mayor peso, hay más servidores de la Nación, ahí en donde se consideran prioritarios. También hay prioridad en términos de atención por los servicios. A lo mejor hay comunidades que no ha llegado el servicio de energía eléctrica, aunque las viviendas no fueron dañadas en un lugar alejado. Se considera prioritario hasta que no se restablece el servicio de energía eléctrica. Se hace el censo, pero digamos, va modificándose a partir de la llegada de las personas y del levantamiento de los censos. Esa es la característica de las que son prioritarias. Mencionaban que hay 191 comunidades prioritarias. Hay casos, por ejemplo, de Ixhuatlán de Madero en Veracruz, donde comentan que incluso pues, ya está escaseando la comida. Es complicado porque se cayó un puente ahí. ¿Cómo atender en estas situaciones si es muy difícil llegar y empieza a escasear la… Con los puentes aéreos. Ese es
la importancia del trabajo que están haciendo hoy las Fuerzas Armadas en coordinación con los gobiernos de los estados. Ayer ya se determinó perfectamente, se tenía conocimiento y ya había puentes aéreos, pero ayer sabemos cuántas localidades están aisladas, se están haciendo los censos de qué necesita cada localidad aislada y desde el principio se están llevando despensas, agua potable e incluso trasladando personas de las localidades aisladas que requieren una atención médica para poder ser atendidos ya en las ciudades más cercanas. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podemos saber la dimensión de los daños de esta emergencia, Presidenta? Probablemente vamos a estar informando diario. Probablemente el lunes de la próxima semana podamos tener mayor información de cuántas viviendas fueron afectadas. Pero lo importante hoy es que todas las localidades y de una manera muy sistemática, con mucho método y mucha cercanía con la gente, pues se está atendiendo a todos. Hoy comenta que hoy va a Tamazunchale, ¿va a continuar en estos días? ¿Su gira de fin de semana va a ser dedicada? Sí, voy el día de hoy a Tamazunchale y ya viernes, sábado y domingo estamos determinando a qué lugares vamos a ir. Aunque no vaya personalmente, como siempre comento en las comunidades, se está atendiendo. Las comunidades más afectadas o las localidades más afectadas en términos de número de población y afectación porque tuvieron mayor inundación, como ustedes saben, son en el estado de Veracruz, Poza Rica, Álamo, El Higo y algunas otras localidades que está llegando maquinaria. Agradecemos mucho a todos los gobiernos de los estados porque todos están enviando maquinaria. Particularmente ayer en la noche llegó la maquinaria del gobierno de la ciudad, del estado de Veracruz. Se fue personalmente la secretaria de Protección Civil a apoyar, Miriam Ursúa está ya apoyando. Están llegando más maquinaria de Conagua y de los municipios, y de los estados que también están enviando apoyo. Quiero agradecer también, por cierto, a la iniciativa privada coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial, que está haciendo un esfuerzo muy importante para enviar agua, enviar despensas. Ya está coordinado a través de la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de la Defensa Nacional para saber a dónde tienen que llevar las despensas, qué deben llevar estas despensas, dependiendo del lugar y cómo están llegando a cada uno de los sitios. Presidenta, ¿cuál es la diferencia en la manera que atiende una emergencia la Cuarta Transformación y la manera en que lo atendían los gobiernos neoliberales? Bueno, fíjense, por ejemplo, el Otis. El Otis prácticamente se dañaron todas las viviendas de Acapulco y Coyuca de Benítez. Prácticamente todas las viviendas se dañaron. Hay un protocolo en donde participa prácticamente todo el gobierno e inician evidentemente las Fuerzas Armadas con sus planes de N3C y Marina, pero hay un protocolo de atención a las emergencias, coordinado en su momento pues por el presidente López Obrador y en este caso por su servidora. Se atiende la emergencia con todas las necesidades y después viene el censo casa por los servidores y servidoras de la nación, de cuáles son las necesidades. Y ahí hay un primer apoyo para limpieza, un segundo y tercer apoyo, e incluso en el caso de Acapulco y Coyuca se dieron enseres a todas las viviendas, todas recibieron un refrigerador, colchones, estufas, incluso se hizo un acuerdo, un convenio especial con China para que se pudieran traer todos los enseres a precios especiales para poder entregarlos a cada localidad, a cada persona, a cada vivienda. A nosotros nos tocó atender el huracán John. El huracán John fue más extenso, prácticamente fue casi todo el estado de Guerrero. Entonces, en el caso del estado de Guerrero, atendimos de la misma manera, primero la emergencia y después ahí se dieron apoyos económicos a cada vivienda una vez que se realizó el censo.
Además, viene todos los servicios públicos y los caminos. Por ejemplo, en el caso del huracán John, como lo he dicho, todavía estamos atendiendo puentes que fueron derribados con el huracán. ¿Por qué todavía lo estamos haciendo? Pues porque fueron puentes muy grandes que requerían el proyecto ejecutivo de un nuevo puente, porque no se podían construir nuevamente de la misma manera. No es una reconstrucción menor, sino una reconstrucción mayor. En el caso al presidente López Obrador le tocó el huracán Ágata. ¿El Ágata fue? No sé si fue el Ágata. El que cayó en Oaxaca principalmente. A ver si ahorita me dan el nombre, a lo mejor estoy equivocada con el nombre del huracán. Y también se atendió de la misma manera y en coordinación también con los presidentes municipales. En este caso, el nivel de atención es muy extenso. Estamos hablando de 5 estados de la República y muchísimos caminos dañados, muchísimos. Ayer que el general secretario fue de manera personal a las localidades, me decía que le preguntó a la gente si esto lo habían vivido antes, y dijeron nunca nos había pasado tanto tiempo de aislamiento. De ese nivel de intensidad llegaron las lluvias. Entonces, aquí la emergencia es, digamos, distinta su atención en el sentido de que se requieren muchísimos puentes aéreos. El caso de Acapulco con el Otis era un puente aéreo solo a Acapulco, eran aviones una vez que se restableció el aeropuerto de Acapulco que llevaban despensas, alimentación en lo que se abría la carretera. Aquí, a ver, pon el cuadrito de Jesús, el que presentó el primero. ¿Fueron federales cuántos caminos? ¿132? 132 interrupciones en caminos federales, de las cuales solo quedan 2 y es porque tuvieron daños mayores. Ahora, miren la cantidad de caminos o de incidencias en caminos estatales, municipales y alimentadores, 376 incidencias. Y hay incidencias como la que, a ver si tienes la foto de ayer, que mostró cómo se viene completamente el cerro por encima del camino, pues que requieren mucho tiempo y muchas maquinarias de atención, pero son 376 incidencias, de las cuales se han atendido 161, hay 118 en atención. Ayer se atendieron 25, es decir, ya puede haber paso terrestre, y las que están por atender. Y ahí, pásame el sistema de información que tiene Jesús. Fíjense, por cada uno de las localidades, por cada uno de los municipios tenemos ya una ficha técnica. En la ficha técnica viene, ya se restableció el servicio eléctrico, no se ha restablecido, cuáles son las necesidades del municipio, cuántas personas hay ahí, quién es el contacto en el municipio, quién es el presidente municipal, cómo se contacta. En el caso de las localidades incomunicadas, hoy ya tenemos mapeadas en dónde están todas las localidades incomunicadas, cuáles ya tienen restablecida el servicio eléctrico a pesar de que no haya acceso terrestre. Y hay un sistema de información geográfica, si me lo pasas. Ahí, el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias. Esto es para los caminos. Se tiene mapeado y una fotografía por cada punto, porque si no se pudo accesar se volaron drones o en el vuelo en helicóptero se toma una fotografía de cuál es el tipo de afectación y ya se tiene un sistema de control de cuántas máquinas se van a requerir una vez que se abra el camino principal para los caminos alimentadores. Entonces, si ustedes se fijan, a 5 días de las lluvias, casi 6, hoy en la tarde se cumpliría, pues tenemos ya una información muy detallada, pero además pues un avance muy importante. El día que estuvimos en Hidalgo, pues la mayor preocupación evidentemente son las comunidades aisladas, que no falte alimentación, que no falte agua, y afortunadamente pues ya se tienen todos los
puentes aéreos. En algunos lugares donde no puede bajar el helicóptero, las propias comunidades están haciendo una apertura para que pueda bajar el helicóptero, haciendo una H para que pueda bajar. Y si no se puede bajar por las condiciones meteorológicas, llega personal de defensa o de marina y caminan para poder llegar a los lugares, para poder tener la información y dar pues todo el servicio que se requiere. Entonces es una magnitud mayor la que vivimos con estas lluvias, pero pues lo importante es que estamos atendiendo. Presidenta, si algo le caracteriza a los mexicanos en estas emergencias es la solidaridad. Además de las despensas y más, ¿cómo va el tema del apoyo en maquinaria para atender esta situación? Si me equivoco, usted me corrige, el ingeniero Slim le ofreció apoyo para esta situación. Preguntarle cómo van en este caso. Sí, el ingeniero Slim, pero muchísimos empresarios de la construcción. No sé si quieres platicar, Jesús. Allí se veía la imagen de una de las afectaciones. Ayer les mencionaba los volúmenes que hay que mover y les recordaba que es similar a los volúmenes que movimos en aquella afectación de la carretera México-Puebla, donde, de Puebla hacia Veracruz, el de Ciudad Mendoza-Catzingo. Más o menos es el volumen que se tiene que mover. Sin embargo, vamos a dar un camino provisional, calculamos la próxima semana, ayer les mencionaba, van avanzando bien y ya vamos a tener un paso. Esto es para llegar a Sontecomatlán, que es de ahí es donde se deriva hacia los puentes que están afectados para llegar a Ixcuatlán y Lamatlán. Les menciono el número de máquinas que tenemos. En total, junto con las de la Defensa, Marina y también gobiernos estatales, estamos sumando 681 máquinas en total trabajando. Y de la iniciativa privada, más o menos debemos de traer del orden de cerca de 300 máquinas de iniciativa privada que está apoyando. Movilizamos todos los equipos que traíamos en conservación, pero adicionalmente se desplazaron equipos de toda la República, de diferentes empresas. Ayer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tuvo su reunión nacional, ya se les había pedido el apoyo, se les volvió a manifestar y siguen llegando máquinas. Ahorita en especial van para El Higo, para Álamo. En el momento que baje el agua ya tenemos equipos listos para acceder y Poza Rica. Gracias. Y por último, presidenta. Ahora, ¿cómo era antes? Para todos los que siguen añorando el Fonden, ¿por qué no pones la nota de cuando ayer buscando me enseñaron los compañeros? Así se recibió el Fonden por el presidente López Obrador. Para todos aquellos que dicen, primero, que la población sepa, la gente sepa que hay recursos suficientes para apoyar tanto en la emergencia y además el apoyo que está brindando muchísimas personas de manera generosa, pero hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada hogar que haya perdido su vivienda o que haya tenido afectación en su vivienda. Y también estamos en contacto con las familias que perdieron un ser querido para poder apoyarles de manera integral, además del apoyo que están brindando los estados. Entonces, pero miren, Fonden, ¿qué fecha es este? ¿20? 21/10 del 2020. 21/10 del 2020. Y el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, llegamos y lo único que tenía el Fonden por el sismo del 17 era puras deudas, o sea, no tenía dinero el Fonden. Entonces,
para todos aquellos que dicen que porque el fideicomiso aquel bastante corrupto desapareció, pues no, hay recursos suficientes, siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19,000 millones de pesos y el Fonden, pues además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción, y lo que le dejó al gobierno de López Obrador pues fue pura deuda. Entonces, nomás para documentar. Por último, preguntarle, Presidenta, la semana pasada estuvieron aquí miembros del Foro Económico Mundial, preguntarle si le hicieron la invitación para el foro de Davos en enero próximo, Presidenta. Sí, me invitaron, pero por lo pronto no tengo considerado asistir. Gracias, buen día a todas y todos. Vamos, ¿qué dijimos? A ver, la compañera. Gracias, buenos días, Presidenta. Primero, para precisar, con lo que comunicaba ahorita de una persona que falleció, ¿serían 66 o 67? Si me das con Pepe Merino, él tiene toda la, por favor. Gracias. Y ahora, particularizando y claro, sin minimizar la emergencia que viven los otros estados, si nos pudieran precisar o abundar qué detalles Lo digo por Pepe Merino, porque en la mañana no nos dieron el dato, esta mañana, pero se está actualizando todo el tiempo. Ahora que nos den el dato, Gracias. y también las personas no localizadas, por favor. Sí, porque son… Sí, Iván. de acuerdo. Ok, sí, como le comentaba, si nos pueden abundar más en los detalles sobre la situación que está enfrentando Hidalgo, vemos que es el estado con más localidades incomunicadas y ya comentaba ahorita el general que incluso es al personal que viaja en los helicópteros al que se le está encomendando pues recolectar la información. Entonces, está enfrentando ahorita una situación más grave, están identificando alguna, pues algo que haga más… grave la situación en Hidalgo. Hidalgo es el estado que más localidades incomunicadas tiene, donde más caminos afectados hay, con distinta afectación. Entonces, el general, no sé si quiere comentarlo, ayer estuvo él personalmente y lo que dijo es mejor saber qué necesita cada comunidad para llevarle pues las necesidades a cada uno. No sé si quiere comentarlo. En cada uno de esos vuelos que se van a realizar el día de hoy, va un jefe y un oficial. Lleva la misión de recabar información por parte de los delegados y de toda la población que se encuentra en esas comunidades, en cada una de las comunidades, preguntar de sus necesidades en materia de alimentación. Por ejemplo, el día de ayer, en una comunidad les faltaba alimentación y agua. Y ahí me dijo el delegado, dice, mire, agua está como a 800 metros de aquí, pasa un arroyo. Si nos traen manguera de 1 pulgada, 10 rollos de manguera de 1 pulgada, con eso podemos nosotros trasladar el agua. Entonces se toma nota y sabemos que en esa comunidad del día de hoy tienen que llevarle la manguera. En otras comunidades me decían que había gente que tenía problemas que les faltaba la insulina. Y con gente de enfermeros de bienestar, ellos me decían, mire, esto es lo que necesitamos aquí. Bueno, es algo similar se va a hacer con ese personal que vamos a desplegar. Esos jefes y oficiales llevan esa misión, recabar ese tipo de necesidades. Eso se va a hacer el día de hoy. Ya después, cuando esté nuestro personal del servicio de transmisiones, cuando tengamos ese directorio con el nombre de los delegados, con sus teléfonos, sus números telefónicos, nosotros tenemos un procedimiento en el ejército que todos los días se recaban los partes de novedades de todas las instalaciones, en el caso de una zona, pues de todos los batallones, regimientos que hay. En el caso de ahí se va toda esa información a las regiones, de las regiones militares se va al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y de ahí se hace un consolidado y me llegan a mí la información ya seleccionada y en su momento en las reuniones diarias que tenemos con la señora presidenta, pues yo también le doy las novedades más relevantes. Algo similar vamos a hacer
en esta ocasión con las comunidades. Es decir, todos los días a partir de las 18 horas debe llegar un informe muy detallado para saber qué es lo que se va a necesitar trasladar al día siguiente. Si es algún médico, si se requiere algún médico. Ayer trasladamos de vacío, nos llevamos a un joven que padece leucemia y en fin, esa es la forma en que podemos establecer ese enlace inmediato y creemos que es la mejor. Bueno, al menos así funcionan las Fuerzas Armadas. Comentaba ahorita que persisten condiciones climatológicas adversas. ¿Se han registrado más deslaves o obstrucción de caminos en estos días? ¿Perdón? ¿Se han registrado más deslaves u obstrucción de caminos en estos días? Antier estuvo despejado, pero son muy inciertas, es montaña, entonces las nubes, cambia la temperatura y bajan las nubes. Los helicópteros pueden volar a determinada altura, pero no alcanzan a ver no pueden aterrizar en muchas de ellas. Pero también se estableció un procedimiento con el personal de la Fuerza Aérea que era lo que hacíamos. Le damos una misión a esta tripulación: vas a tal comunidad y dejas despensa. Pero con los bancos de nubes tan bajas no se podía hacer. Entonces lo que hacemos es, bueno, con el sistema meteorológico militar determinen en qué áreas hay espacios abiertos para que se trasladen helicópteros ahí y distribuyan lo que puedan. O sea, lo ideal es decirles: vas a tal punto y dejas las despensas. Pero si no, de todos modos, vamos por en donde se encuentre la oportunidad de hacerlo. Ahora, estamos estableciendo un programa, un seguimiento. Las despensas contienen alimentación básica, no son las despensas muy elaboradas que tal vez se entregarían o se entregaron en el caso de Acapulco con el huracán Otis. Estas son de emergencia, mucha latería, es lo básico, agua, por supuesto, en donde lleguen a necesitar. Y de esa manera buscamos llevar despensas para cuando menos 5 días para una familia de 4 o 5 personas. De esa manera vamos a llevar el registro de cuándo se le entregó a cada una de las comunidades y así hacemos un programita, le llamamos rol al interior de las Fuerzas Armadas. Es la forma en que podemos establecer cierto control. Ahora, tenemos la gran oportunidad de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está haciendo muy buen trabajo y están avanzando. Si se fijaron ustedes, de las 3 áreas, la número 1 ya están muy cerca, ya están avanzando demasiado. Eso nos va a permitir después enfocar nuestros esfuerzos con los helicópteros que tengamos en esa área, los vamos a dirigir a otra. Y así es como estamos trabajando. Gracias, general. Gracias. Disculpe, presidenta, no me presenté. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas, que se está en contacto con los familiares, sabiendo en qué lugar estaban ubicados y hablando con personas cercanas, ya con las personas que están en el lugar, para poder tener mayor información. Okay. Eran entonces 178 reportes y 103 ya se localizaron y 75 siguen sin. Ok, gracias, presidenta. De reportes que fueron llegando al 079. Primero dimos los datos que se tenían por parte de los gobiernos de los estados, pusimos el número 079, ahí se reporta y a través de llamadas telefónicas con personas conocidas o ya directamente en el punto se busca a la persona y 103 ya fueron localizadas. Ok. ¿Qué reporte tiene sobre este tema de que se reportaba de 192 estudiantes de la Universidad de Veracruzana? Comentaba que había establecido contacto con el rector. ¿Le ha brindado alguna actualización sobre el censo que se le encomendó hacer? Sí, hasta ahora solamente hay 2 estudiantes lamentablemente fallecidos y no hay ninguna otra información. Bueno, no hay ningún otro dato de acuerdo a la información recabada por la propia universidad. Okay. Gracias, presidenta. De algún estudiante no localizado, y repetimos, para todos aquellos familiares que por razones de la contingencia atmosférica, de las lluvias intensas, no encuentran un familiar, por favor que llamen al 079. Pasando a otro tema, en la madrugada la Cámara de Diputados ya aprobó la reforma a, la ley de amparo y
se mantiene, según lo que queda, esta aplicación como especie retroactiva a los procesos que siguen en curso, no a los que ya concluyeron, sino a los que siguen en curso. De cierta manera sería como una aplicación retroactiva, según señalan algunos sobre el tema. Preguntarle primero su opinión sobre cómo está quedando esta modificación y si era así la propuesta que usted hizo llegar a la Cámara la semana pasada. Sí, prácticamente es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. Voy a repetir lo que él dijo, el ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte. ¿A qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y qué casos se aplica la ley anterior? Ustedes, bueno, ahora que pasa otra vez al Senado para la ratificación de lo que modificó la Cámara, ¿esperaría que ya no se le haga algún cambio en la Cámara Alta? Sí, todavía ayer la Cámara de Diputados también hizo algunas observaciones, cambiaron algunos puntos que los diputados consideraron que era necesario modificar. Tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones. Fue modificado para que se quedara como está actualmente, es decir, que sí puede haber suspensión provisional. Hicieron esa modificación y estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron hoy, y digamos garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante, y pues ya pasaría a la Cámara de Senadores para, entiendo, su aprobación. Ya veremos pues la discusión con los senadores. ¿Este cambio que propone no significaría de todas maneras una retroactividad pues parcial a los procesos? No, repito, en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Bueno, en otro punto, Presidenta, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer ayer que existe una presunta red criminal que vincula a cárteles mexicanos que ofrecen supuestamente recompensas por información para atentar contra la vida incluso de agentes del ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Tiene información usted al respecto? El día de hoy lo pregunté al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y no hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos a México. Ellos se referían en Estados Unidos, pero no hay se está solicitando la información, pero no hay una información. Lo conocimos igual que ustedes por la publicación por sus siglas en inglés, DHS. ¿Y de parte del lado mexicano no hay ninguna investigación que pueda dar indicios sobre alguna red con este tipo de objetivos? No. Okay. Antes de que se me olvide, regresando un poco al tema de la situación en la Huasteca, sobre los temas de rapiña, si bien sabemos que en algunos casos pues es por búsqueda de alimentos ante la emergencia de parte de la población, pues terminan por ser situaciones que también perjudican a comercios que están siendo abiertos. Preguntarles si se están montando algún tipo de operativos, qué medidas se están tomando. ¿Para qué, perdón, otra vez? La cuestión de la rapiña, de los saqueos que se están registrando. Hubo algo, muy poco en Álamo, y en realidad no hubo, creo que una tienda en donde ocurrió, pero realmente no es un fenómeno que esté ocurriendo. ¿No se está montando ningún operativo específico para la vigilancia de los negocios? No, pues la prioridad obviamente es la atención, la limpieza, y hay muchos elementos de las Fuerzas Armadas en todos los sitios. Okay. En otro punto, Presidenta, ya faltan algunas semanas para que se venza esta prórroga de los 90 días que se consiguió a la aplicación arancelaria de Estados Unidos. ¿Cuáles son los avances que se tienen? ¿Qué expectativas se tienen? ¿Qué se ha trabajado ya de cara pues a que vence esta prórroga? Sí.
Por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores está en Washington en una reunión que va a tener con el secretario del Departamento de Estado para los temas, darle seguimiento a los temas de seguridad y al acuerdo al que se llegó, digamos, para hacer una agenda de otras reuniones que vienen hacia adelante. Y el secretario de Economía también o va a finales de esta semana, están por ratificar el día, o si no a principios de la próxima. Si recuerdan, Estados Unidos había planteado una serie de barreras o de presuntas barreras al tratado, y hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarías trabajando en México y en Estados Unidos para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras. Y va muy avanzado, creo que quedan solamente 7 puntos por atender. ¿Y cuáles son las expectativas ya puntualmente sobre, en general, este acercamiento o revisión de la situación que va a haber? Bueno, los criterios ya para la revisión del tratado se definirán en estos días, pero hasta ahora no hay, digamos, nada particularmente nuevo. Anunció el presidente de Estados Unidos hace algunas semanas o una semana que plantean aranceles a los vehículos pesados, la exportación de vehículos pesados, y para los vehículos ligeros hay una consideración para México y Canadá, que es que el contenido estadounidense en los vehículos sea descontado. Y hasta donde tenemos entendido se está avanzando en este acuerdo, pues para que sea igual que en el caso de los vehículos ligeros. Ellos pues están por determinar, pero está esta comunicación. ¿Confían que nuevamente México consiga un trato preferencial? Sí, más que evidentemente pues es la relación que hemos establecido con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Pero Estados Unidos sabe pues de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte. Entonces, y además el tratado pues es ley, como les decía. Entonces habrá pues en esta revisión algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado. Y por último, también el tema del gusano barrenador. Ayer la Secretaría de Agricultura ya ratificaba esta reducción del 28% en el número de casos activos. También ya reconocía una afectación al sector ganadero por arriba de los 2,000 millones de pesos. Preguntarle de inicio. Ahí vamos muy bien en el proyecto que tenemos con Sonora, Coahuila y Durango. Recuerden que ahí planteamos apoyos para los ganaderos. Ya se está dando el primer apoyo para la adquisición de ganado, para engorda, y ya tenemos los 3 proyectos ejecutivos para los centros integrales de producción de carne en cada uno de los estados. Se está trabajando con las asociaciones ganaderas en espera, evidentemente, de que se abra la frontera. ¿Todavía no hay alguna fecha o expectativa sobre cuándo? Pues ya le pediríamos al secretario de Agricultura que pudiera informarles con mayor detalle. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, a ver, vamos por este lado. A ver, la compañera aquí y luego vamos de este lado. Muchas gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle si le dieron información sobre cómo va la situación de los trabajadores del SAT en estas negociaciones que nos comentaba ayer que iban a tener con el director. Sí, fueron solamente 2 oficinas, a ver si tienen los datos ahí. Ni siquiera se cerraron completamente, sino hubo alguna afectación al servicio. El SAT tiene alrededor de 25,000 trabajadores y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes. Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores. Entonces van a tener un diálogo con el director del SAT
pero realmente son muy pocos trabajadores y no se ha visto interrumpido el servicio y hay diálogo y está apoyando ahí la Secretaría del Trabajo. Presidenta, ¿ve posibilidades de este aumento? A ver, está la nota informativa. Se suspendió en Chihuahua, en Celaya, Guanajuato, y en Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, y algo de suspensión porque no se suspendió completamente en Ciudad de México, en Oriente y Sur. 155 de 162 oficinas, en algunas se suspendió completamente y en otras parcialmente, pero son muy pocos trabajadores. Hay demandas pues que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la presidenta. Y se va a ver si hay alguna solicitud que pueda ser atendida y están ahí en diálogo. ¿Hay posibilidades de este aumento que piden en referencia a que algunos han señalado en estas protestas que el trabajo que han realizado en la recaudación fiscal ha sido muy importante también para el proyecto que tiene el gobierno? Se va a revisar. En el gobierno hay tabuladores de salarios. Entonces, no es fácil subir a un trabajador de una institución si no se le sube a todos, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de reclasificar, se está viendo algunas opciones, pero pues tiene que entrar en diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores que realmente son muy pocos. Por último, Presidenta, quisiera regresar al tema de la ley de amparo. Ayer la diputada Olga Sánchez Cordero pues lanzó una advertencia a esta reforma señalando que podría afectar a comunidades colectivas, grupos indígenas, personas de la diversidad sexual, esto para exigir o demostrar un daño directo. ¿Usted qué le respondería a esta voz interna de Morena? No sé a qué se refiere la ministra. Quedan salvaguardadas las demandas colectivas, había una duda sobre ello. Durante un tiempo solamente se permitían demandas individuales y tiene ya un tiempo, no recuerdo desde qué año, se permiten demandas colectivas y eso queda totalmente salvaguardado. Le agradezco. Bueno, vamos ahora de este lado. A ver la compañera que desde ayer está. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, ayer el alcalde de Poza Rica mencionó que no se terminó de construir un muro de contención en el hombro derecho del río Cazones, que pudo haber evitado la inundación que ahora sufre esta ciudad, asegurando presuntamente pues que se robaron el dinero porque sí había presupuesto para esta obra, una obra de 14 millones de pesos. Solo se ejerció un gasto del 30%, alrededor de 5 millones, y hubo un avance del 10%. Presidenta, saber si es cierto esto, si se va a investigar y si se va a terminar de construir esta obra. Revisamos. Como les comenté ayer, primero es la atención a la emergencia y después viene el periodo ya de apoyo a la ciudadanía. Lo más pronto que podamos lo vamos a hacer, conforme se vayan terminando los censos van a ir los apoyos y después viene la etapa de reconstrucción. Como lo comentaba, hay reconstrucciones que es una carretera pues que tuvo una pequeña grieta o tiene una afectación en una zona, pues sencillamente se reconstruye esa carretera. Hay otras donde tenemos que hacer una obra completamente nueva, porque reconstruir lo que ya estaba pues puede tener el riesgo de que vuelva a ocurrir una situación como esta. Ese es particularmente el caso de los puentes. Y en algunos casos donde se requieran bordos, por ejemplo, pues también se va a revisar. Así se está haciendo en Acapulco, se está haciendo en Tabasco, apoyando con desasolves, con bordos que se requieren en algunos ríos, y vamos a revisar en particular este caso del río Cazones.
Gracias, presidenta, porque incluso pues el alcalde afirmó que pues esto le podía traer consecuencias, pero que asume el riesgo, ¿no? Por de alguna manera denunciar que no se había terminado de esta obra. ¿Pero cuál riesgo? ¿A quién? Al alcalde. O sea, él declaró que él mismo no había acabado la obra. ¿O cómo está? No. Ah. Bueno, primero a nadie se le va a meter a la cárcel porque diga esas cosas, ¿verdad? Vivimos en un país libre y hay libertad de expresión. Y vamos a revisar exactamente a qué se refiere. Gracias, presidenta. Bueno, esta semana también circuló un video en redes sociales donde se ve a presuntos miembros de un grupo del crimen organizado repartiendo despensas en Tihuatlán, Veracruz. Ayer usted mencionó que no había certeza si eran lugares reales y que no estaba bien, pero bueno, medios corporativos siguen difundiendo este video y también es nota en su primera plana. Llama la atención que pues no difundan la gran labor que están haciendo las Fuerzas Armadas y ahorita dieron este informe. Hay imágenes circulando en redes sociales donde se les ve rescatando a adultos mayores, a niños, entregando despensas, bueno, haciendo las labores de limpieza. ¿Qué le dice este actuar de estos medios corporativos y también de la oposición que siguen retomando este video, estas imágenes del grupo criminal entregando despensas, presidenta? Ya no voy a entrar a eso, la verdad. Hoy estaba viendo también comentócratas. El gobierno federal no está atendiendo porque no hay Fonden. Pon el video del general secretario, yo no lo había visto, lo acabo de ver ahorita, ahí sí, ayer. Con los ciudadanos ayer. Y luego pon los videos el que subí ayer de los servidores de la nación, el de las máquinas que trae Jesús. Hay unos ahí también que, bueno, miren los servidores de la nación, llegando a Hidalgo, a una comunidad de Hidalgo. No hay camino. Son el corazón de la transformación. Ahora el que presentó ahorita el general secretario, que no me lo había enseñado, claro. Mira, el general secretario atendiendo a la ciudadanía de manera directa. Fue al lugar, llegó, atendió a la gente, qué necesidades tiene. Ahora pone el de las máquinas. De la maquinaria. Hay muchísimos a ver si ahí en el microcito que abramos. El miembro de la Marina que también, bueno, ahí están las máquinas. El marino que está cargando a una persona, subiéndolo a un helicóptero. Bueno, escenas como estas. Hay muchísimas. Y también de la gente, solidariamente, generosamente, siempre ayudando al pueblo de México. Pone el de Marina subiendo. Bueno, ese es defensa, pero hay uno de Marina que está cargando, que ahorita lo presentó el almirante. Ahora, ¿cuántas despensas han donado los que andan ahí en el Twitter todo el día? Bueno, en el X. A ver, ¿cuántos han llevado algo de los apapachos del pasado a un centro de acopio para apoyar a la población? Pero eso sí,
Los centros de acopio, a ver si te los… hay muchos que están en municipios, estados, incluso la UNAM puso un centro de acopio. Los vamos a poner ahí en el micrositio, a ver si lo más pronto posible podemos subir para que la gente sepa. Ya por último, Presidenta, el fondo… ¿No pasaste la escena de Marina? Está muy… Mira. Marina. Como estas escenas hay muchísimas. Es de mucha convicción y de mucha convicción en el servicio público, porque no solo es la misión, como dicen el general, no solo es la misión que tienen o el almirante, sino la convicción de apoyo a la ciudadanía. Eso tienen las Fuerzas Armadas. Y después servidores de la nación, los propios secretarios que están de manera personal. Hay compañeros que llegan en helicóptero a hacer la evaluación del puente. Un compañero que fue, ayer hablé de los pilares, que fue el que se encargó de los 300 pilares, Carlos Arceo, que está revisando puente por puente, técnicamente qué requiere cada puente. Desde antier se fue, como quiera llega al lugar y hace la revisión para poder tener proyecto ejecutivo de rehabilitación del puente. Mientras aquellos andan hablando del Fonden. Hay mucha atención y vamos a seguir. En muchos lugares, evidentemente, la gente tiene pues todavía desesperación porque hay, por ejemplo, en el Higo todavía había agua en una parte muy importante de la localidad, pero se está pues trabajando hasta que no se atienda hasta el último ciudadano. Gracias, Presidenta. Por último, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza sus pronósticos de crecimiento para México para este año y para el siguiente. ¿A qué atribuye este crecimiento? Pese a que pues, se decía que la política comercial de Estados Unidos pues, iba a arrastrar a la economía mexicana a una recesión. Tenemos confianza en el plan que hemos diseñado. Por supuesto que tiene afectaciones la incertidumbre que se genera a partir de los aranceles de Estados Unidos, pero no es que nosotros nos quedemos cruzados de brazos a ver qué hace el mercado, como era antes, sino que se está trabajando con los polos de bienestar, con pues distintas acciones del Plan México que permitan, con inversión pública, fomento a la inversión privada, todas las obras de infraestructura que tenemos planeadas y los programas de bienestar, los aumentos salariales, todo eso va a ayudar mucho. Lo más importante es el empleo bien remunerado y la disminución de la pobreza, y eso con actividad económica, con un modelo que es nuestro modelo, por el bien de todos, primero los pobres. A ver, primero Hidalgo y luego vamos acá adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días a los secretarios de la Defensa y la Marina y, por supuesto, a la gente que nos sintoniza. Presidenta, soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News Board. Presidenta, quiero preguntar sobre Hidalgo. Está el municipio, hace rato el general nos indicaba los municipios que se habían quedado pues todavía incomunicados. Quisiera saber si ya llegó apoyo al municipio de Xochicoatlán y que tiene una capacidad, o bueno, viven ahí cerca de 7,000 personas, y también otro municipio de Veracruz que es Tlachichilco, y obviamente Molango, que está trabajando ya la gente y que va hacia la ruta de Papastla. Quisiera saber si ya hay ahí atención del gobierno federal, que obviamente se atendió desde el primer momento. A todas las localidades ya se está llegando.
El día de ayer todavía se avanzó mucho más a las localidades, sobre todo con los puentes aéreos. Como bien explica el general y el almirante, si no se puede llegar directo a la localidad porque no puede bajar el helicóptero, se baja de manera cercana y de manera pues a pie, se camina para poder conocer las necesidades y llevar lo que se requiere. Fíjense, en algunos lugares donde no hay electricidad por el servicio de la red de transmisión y distribución, se están llevando plantas de emergencia. Presidenta, el Fonden, como usted bien ha dicho, que bueno, en el 2020 se había quedado sin recursos, digamos que estaba en bancarrota. Desde antes, pues desde que se llegó, por el 17, ¿no? Ok. Y no le dieron más recursos. Usted ha dicho que hay recursos para atender este tipo de emergencias. Es muy pronto preguntar de cuántos serían los daños que generó esta lluvia atípica que se genera pues cada 80 o 100 años porque no se da cada año, ¿no? Y es obviamente el cambio climático y algunos otros factores que influyen con este tipo de lluvias que hemos vivido en los últimos tiempos. Hasta que no tengamos la evaluación no podemos decir cuál es el monto de las afectaciones. No quisiera yo dar una cifra en este momento porque pues tiene que ver primero con el apoyo a la gente y segundo ya la infraestructura. Hay que recordar que el Gobierno de México tiene seguros para poder restablecer la infraestructura. Aquí no lo hemos presentado. Mario Delgado por su parte está haciendo todo el censo de las escuelas que fueron afectadas. Y ahí en todas las escuelas entra la aseguradora que tiene el Gobierno de México y el lunes me reuní con el responsable de la aseguradora para pedirle que lo más pronto posible puedan salir los recursos para la recuperación de todas las escuelas, oficinas, carreteras. Muchas de las carreteras también están aseguradas. Entonces, de ahí van a venir una parte de los recursos también. Agrocemex se llama, ¿no? La aseguradora del gobierno. Y ya cambiando un poquito de tema, Presidenta, en las redes sociales se ha generado pues, una controversia, como siempre, que la señora Adela Micha, ex conductora de Televisa, bueno, se pretende quedar con más de 3,000 metros cuadrados del bosque de Chapultepec. Está en litigio ese tema. Obviamente esa canonjía o esa invasión que hizo esta conductora, pues se generó desde la época de Enrique Peña Nieto, que también pretendía quedarse con una gran parte del pulmón que es el bosque de Chapultepec y que ayuda mucho a la Ciudad de México. Y quisiera saber si su gobierno colaborará con el gobierno de Clara Brugada a fin de que pues, la señora no se quede con este espacio que además pues, es de todos los mexicanos. Sí, pues tendrá que… No tengo conocimiento en particular de este caso. Me acordé que, creo que ya lo he platicado aquí, ¿no? Cuando era jefe de gobierno el presidente López Obrador, su servidora era secretaria de Medio Ambiente y hicimos un programa de rescate de muchos predios invadidos del bosque de Chapultepec. El primero fue Los Pinos. Invadía Salinas de Gortari, se apropió de una parte del bosque de Chapultepec, es el Parque de la Hormiga. Sí. Entonces, se lo planteé yo entonces al jefe de gobierno, López Obrador, para decirles que Los Pinos está invadiendo una parte del parque. Entonces él habló con el entonces presidente Fox, el jefe de gobierno López Obrador, y nos mandó a Alejandro Encinas, que era secretario de gobierno, y a mí, que era secretario de Medio Ambiente, a hablar con el secretario particular de Fox para explicarle la situación. Entonces estaba Alfonso Durazo, de particular de Fox, los primeros años. Después se salió de ahí y se incorporó muy pronto al movimiento.
Entonces fuimos a decirle y entonces me encargó entonces el jefe de gobierno que hablara, pusieron al general Castillo, que era del Estado Mayor Presidencial, a negociar conmigo para que pudiéramos determinar, de acuerdo a la revisión de los planos, qué parte se tenía que recuperar. Y recuperamos el Parque de la Hormiga, de la invasión que tenía. Ahora ya recuperamos todos los pinos, ya es Casa del Pueblo desde el presidente López Obrador. Y de ahí nos fuimos recuperando varias áreas de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Había un área que era de los familiares del entonces presidente López Portillo, que también se recuperó, una cancha de tenis, varias. A ver si un día mostramos todo lo que se recuperó entonces. Pero pues sobre todo en la tercera sección hay casas que amplían sus jardines hacia el bosque. No sé si sea en particular este caso, la verdad. Es el caso de Adela Micha, que tiene 3,000 metros cuadrados en su poder y argumentó que prácticamente se vio como la Madre Teresa de Calcuta diciendo que cuidaba el bosque, que porque los jungles obviamente estaban invadiendo. Pero bueno, eso es cuestión de las autoridades judiciales que obviamente tendrán que intervenir sobre el tema, Presidenta. Y por último, Presidenta, yo le he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a ratificar, que el plan hídrico de su gobierno será un eje transversal y que definitivamente dejará huella dentro de su sexenio. En días recientes fue reconocida usted con el Premio a Funcionarios Públicos 2025 de la Water Environment Federation, WEF, una distinción internacional que honra a los líderes públicos cuyo trabajo transforma la gestión del agua y fortalece la resiliencia ambiental. Presidenta, además de recibir el premio, ¿qué implica para usted que hoy el agua sea pues una seguridad de Estado, pero sobre todo que grandes empresas ya no hagan de las suyas o particulares con un líquido que nos pertenece a todos y que al rato, pues por supuesto, cada día más el agua va a tener un precio más alto? Bueno, la ley de aguas que enviamos no prohíbe la concesión del agua. Esa es muy importante porque se tiene, por ejemplo, un pozo que se usa en una industria, pues tiene que concesionarse. Incluso, aunque sea una industria del Estado mexicano, pues tiene que haber concesión por parte de Conagua. Lo que ya no se permite es que haya una transferencia de privado a privado. Tiene que regresarse a Conagua y Conagua la vuelve a concesionar nuevamente. Ese es, digamos, lo que se está presentando en la ley de aguas. Y es muy importante porque primero pues garantiza que en efecto el agua es un recurso de la nación y por otro lado pues que no haya comercialización sin conocimiento de la autoridad, porque finalmente, bueno, hoy no es un recurso tan escaso en esta situación, pero en general en la mitad del país, del centro al norte, pues es un recurso escaso que requiere una buena administración. Y del premio, Presidenta. Listo. Gracias, buen día. Yo creo que ya nos quedamos aquí. Oye, ya no, tanto el secretario Ebrard como le encargué a la secretaria Raquel Buenrostro, porque estamos viendo si hacemos una adquisición mayor de despensas para que pudiera haber un precio especial para la adquisición con empresarios que se dedican a este tema y además la donación. Entonces se están encargando. Agradecemos desde aquí pues el apoyo y como voy a San Luis Potosí ya el día de hoy ya no lo hacemos. ¿Perdón? Para ver lo del tren México. Iba a ser hoy lo del tren México-Querétaro, pero yo creo que la semana que entra ya iniciamos la información relacionada con otros temas. Bueno, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Ante las lluvias extraordinarias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz,
quienes se dedican a difundir falsedades, enlodaron medios de comunicación y redes sociales con mentiras sobre la falta de atención a las y los afectados e incluso sobre las causas de las inundaciones. También han reciclado la mentira de que el gobierno no tiene recursos por la desaparición del Fonden, a pesar de que se ha demostrado que los recursos existen y se entregan de manera directa a los y las damnificadas. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La falsa desatención a la población afectada por las lluvias, el resurgimiento de la mentira del autoritarismo son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre las inundaciones en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. A. La apertura de las compuertas de la presa Necaxa causó las inundaciones en Poza Rica, Veracruz. ¡Mentira! El ayuntamiento de la localidad aclaró que la presa Necaxa es de cresta libre, por lo que no tiene compuertas y no representa ningún riesgo de desbordamiento ni afectación para Poza Rica y municipios aledaños. Agregó que la presa Necaxa desemboca en el río Tecolutla y no forma parte de la cuenca del río San Marcos Cazones, causantes de las inundaciones que afectaron a Poza Rica. B. El gobierno de México no tiene mecanismos de prevención eficaces porque desapareció el Fonden. José Luis Luege. Para él, buena parte de la responsabilidad de esta tragedia recae en el gobierno que ya no tiene el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, y no tiene mecanismos de prevención eficaces para reaccionar ante esta situación. ¡Mentira! En el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2025 se incluyó un fondo de desastres naturales con un presupuesto de 18,914,285,538 pesos. El gobierno de México cuenta con el Plan DN3E, el Plan Marina y la Secretaría del Bienestar levanta un censo en las comunidades afectadas donde se repartirá apoyo para la limpieza y reconstrucción. C. El gobierno de México minimizó las lluvias que afectaron a 5 estados del país. Y cada año vemos a políticos minimizar la gravedad del asunto. Ay, es que llovió muchísimo. ¿Quién iba a pensar? ¡Mentira! A nivel federal, el gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo un monitoreo constante de los fenómenos meteorológicos. Se emitieron boletines y avisos especiales alertando sobre el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Además, el Comité Nacional de Protección Civil sesionó el viernes 10 y el sábado 11 de octubre para coordinar la respuesta a la emergencia. 2. Los foros de la reforma electoral son una simulación para crear un autoritarismo competitivo. Porque lo que quiere Sheinbaum y su grupo, no tengan duda, sus foros son una simulación. Claro que son. Lo que ellos quieren es que el gobierno elija al gobierno. Es decir, es un autoritarismo competitivo. Sí hay competencia, pero ya se sabe quién va a ganar. ¡Mentira! El objetivo de los foros de la reforma electoral en México es recopilar diversas opiniones y propuestas de la ciudadanía, expertos, partidos políticos y otras organizaciones para construir una iniciativa de reforma electoral integral que ponga en el centro la democracia y al pueblo. 3. El gobierno de México busca eliminar la posibilidad de los ciudadanos a defenderse con la reforma a la ley de amparo. Pero hay otros riesgos, hay otros peligros que vulneran a los ciudadanos, a organizaciones de la sociedad civil ante abusos, ante atropellos o posibles atropellos, ante actos de autoridad. Porque el amparo es el último escudo que tenemos para defendernos. ¡Mentira! La iniciativa de reforma a la ley de amparo tiene como objetivo el fortalecimiento del juicio de amparo a efecto de consolidar la institución como el recurso por excelencia de la defensa efectiva de los derechos humanos y como medio de control legal y constitucional, estableciendo en el artículo 129 de esta ley que se promueve la certeza jurídica al alinear la suspensión con el cumplimiento de la función del Estado de garantizar el orden público y el interés social, priorizando la seguridad jurídica. Muchas gracias, Presidenta. Buen día.